La misericordia de Dios ha estado siempre con cada uno de nosotros y hoy podemos darle gracias por un día más que nos permite poder estar compartiéndote la palabra. Es bueno que tú y yo siempre busquemos el rostro del Señor y estemos siempre anhelando más de su presencia, porque en estos tiempos el Señor se va a glorificar en medio de tu vida, en medio de tu familia. Quiero en esta hora poder compartirte el tema que le hemos titulado Un pueblo fiel. Vamos a ver siempre dándole continuidad al libro de Josué que hemos estado estudiando durante todo este tiempo. Hoy quiero que podamos ver a la luz de la palabra este tema, porque la verdad es que tú y yo debemos de buscar siempre ser un pueblo fiel, debemos de buscar siempre agradar al Señor y que Dios pueda estar en medio siempre de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones, porque es un privilegio el que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo. Tenemos esa bendición muy especial de que somos pueblo adquirido por Dios. Entonces usted y yo debemos de aprender a ser fieles, debemos de buscar siempre el rostro del Señor. Este tema lo hemos basado en el capítulo 22 del libro de Josué. Y antes de empezar a ver los versículos, yo solo quiero hacerte un recordatorio de cuando empezamos a ver este tema, cuando empezamos a desarrollar esta serie de temas. Vimos un tema que le titulamos Preparándonos para la conquista. En aquel tema pudimos ver a la luz de la palabra cómo las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés le recordaron a Josué el pacto que había hecho ya Moisés con ellos. Y si tú te recuerdas, en aquella historia mirábamos cómo Josué estaba también comprometido con estas tribus para cumplir ese pacto. Pero no solo era una condición, no solo era un pacto de Moisés para con estas tribus, sino que también era de las tribus, también se habían comprometido con Moisés. ¿Y cuál era la condicionante? ¿Qué era lo que se habían puesto de acuerdo? Y era de que aunque esas tierras le iban a pertenecer, las que estaban antes del Jordán, a estas tribus, pero se tenían que mantener siempre en unidad. Debían siempre de ir a pelear la batalla junto con las demás tribus. Entonces, esta era la condicionante que tenía esa promesa. Si tú te recuerdas, fueron de los primeros temas que pudimos compartir, y vemos ahí cómo Dios mantuvo su promesa, siempre fue fiel a su palabra. La cumplió a través de Josué, porque Moisés pues ya había partido a la presencia del Señor. Pero vemos también, y eso es lo que yo quiero resaltar en esta hora, cómo este pueblo, cómo estas tribus también nos enseñan que debemos de ser un pueblo fiel, debemos de permanecer en toda circunstancia, en todo tiempo, debemos de permanecer siempre buscando del Señor. ¿Cuánto tiempo pasó del capítulo 1 hasta el capítulo 22, en donde estamos viendo ahora lo que Josué va a hacer con estas tribus? ¿Cuánto tiempo pasó? Fue un tiempo aproximado entre 6 a 7 años que ellos estuvieron manteniéndose firmes, peleando las batallas al lado de Josué, al lado de todo Israel. Ellos permanecieron fieles siempre. Yo quiero que me acompañes hoy a Josué capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y dice así la palabra. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Qué tremenda la palabra del Señor, y a mí de verdad que me impacta mucho este relato, porque me demuestra y me enseña que debemos de ser fieles, debemos de mantenernos siempre dispuestos a servirle al Señor. Estas tribus fueron siempre obedientes a la voz de Dios, a la voz de Moisés, a la voz de Josué, porque ellos estaban claros
que Dios hablaba a través de estos siervos, y ellos se mantuvieron firmes, y Dios, como muestra también de su fidelidad hacia ellos, les honró. Y es tremendo porque pasó mucho tiempo. Esperar 6 años, esperar 7 años, de repente pues no es fácil. A veces nosotros con un par de días, un par de semanas ya nos sentimos desesperados, ya quisiéramos salir muchas veces de las circunstancias en las que nos encontramos, pero debemos de mantenernos fieles aún en estos tiempos de dificultad, porque el Señor te va a honrar, el Señor te va a bendecir. Ellos siempre mantuvieron la unidad, apoyaron a las demás tribus. Ellos, aunque sus familias se quedaron del otro lado del Jordán, ellos siempre se mantuvieron peleando, siempre se mantuvieron luchando con este pueblo. Entonces es importante que tú y yo mantengamos esa unidad como pueblo de Dios. También es importante que mantengamos esa unidad en el ámbito espiritual. Yo te hago un llamado en esta hora a que podamos estar juntos, conectados. Hemos dado oportunidad para que podamos estar a través de los medios ahora en línea, poder estar compartiendo un discipulado virtual. Yo te invito a que no pierdas esa unidad, a que nos mantengamos siempre buscando el rostro del Señor juntos. Aquellos que tienen los medios, aquellos que pueden hacerlo, busquemos estar siempre cerca, como hijos de Dios, como iglesia, para que nos mantengamos ese fuego encendido. Recuerda que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermano, yo te animo a esta hora a que mantengas ese fuego. Si ese fuego de Dios sigue ardiendo en tu corazón, no permitas que se empiece a apagar, no lo permitas. Es de mantenernos siempre en unidad, siempre buscando la oración, siempre buscando el rostro del Señor. Mira, estos hombres, estas tribus tuvieron el cuidado de guardar los mandamientos del Señor. Siempre fueron hombres que se mantuvieron obedientes a la palabra del Señor. Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra del Señor, usted y yo pues nos vamos a mantener siempre firmes, nos vamos a mantener siempre constantes en la oración, en la búsqueda del Señor. Estas tribus vemos que fueron un pueblo fiel delante de Dios y cumplieron su promesa. Ahora, usted y yo hemos hecho también promesas delante de Dios. Yo sé que en los diferentes tiempos que hemos estado, hemos en algún momento delante de Dios hemos hecho promesas y le hemos dicho al Señor que vamos a estar siempre con Él, que siempre le vamos a buscar, que siempre le vamos a servir, que siempre le vamos a seguir. En todo tiempo y en todo lugar, estas promesas debemos de mantenerlas siempre firmes. Y aunque quizás ahora no estemos pasando los mejores momentos, pero es momento de decirle al Señor: Señor, yo siempre te voy a servir, siempre te voy a seguir, siempre te voy a buscar. No me voy a apartar, Señor, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia. Y el Señor a su tiempo, Él va a obrar. Mira, estas tribus tuvieron que esperar tanto tiempo para volver a ver estos hombres, para volver a ver a sus familias. Probablemente tuvieron noches difíciles, tuvieron días muy difíciles. Recordaban a sus hijos, recordaban a sus esposas, pero se mantenían firmes, se mantenían fieles, siempre honrando lo que ya habían hablado delante de Dios. Entonces debemos, como estos hombres, nosotros luchar hasta el final, porque ahí nosotros también vamos a recibir nuestra recompensa, vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Fíjate que en el versículo 4 le dice Josué, ya en la parte final le dice: regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Yo me quiero imaginar qué alegría habrán sentido estos hombres al saber que les dan esa orden, les dan esa indicación de que regrese. Probablemente ellos saltaron de alegría, se sintieron muy contentos, se sintieron que el Señor les estaba honrando, porque habían pasado todo ese tiempo peleando, habían pasado todo ese tiempo conquistando a la par de Josué, y llegó su tiempo, llegó su momento. Así te va a pasar a ti y a mí también. Llegará tu tiempo, llegará el momento en que el Señor
te dice, aquí estás, hijo, toma, recibe lo que te estoy dando ahora, porque me has honrado, me has bendecido, has guardado mi palabra, has sido fiel. Mira cómo continúa en el versículo 5 del mismo capítulo, dice, viene Josué y les da esa recomendación, solamente dice que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y dice el versículo 6, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Qué tremendo, qué bendición más importante la que en ese momento estaban pasando estos hombres. Quedó atrás las batallas, quedaron atrás aquellas conquistas, quedaron atrás aquellos tiempos de guerra, aquellos tiempos de dificultad, aquellas noches solas, se terminaron porque ya había llegado la palabra, ya había llegado la bendición para sus vidas. Por muchos años ellos estuvieron por cumplir su promesa y se enfrentaron a muchos desafíos, pero había llegado el tiempo de la recompensa, el tiempo del gozo y de la alegría y de estar nuevamente con sus familias. Mira qué bendición más especial. Tu tiempo llegará. Solo seamos un pueblo fiel, busquemos la unidad, guardemos su palabra y el Señor va a honrar tu vida. Yo quiero terminar con Mateo capítulo 25, versículo 23, que nos dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Espera la bendición de Dios porque pronto ha de llegar a tu vida. Solo cumple su palabra, solo guarda su palabra, sigue siendo fiel a pesar de las circunstancias y a su tiempo el Señor honrará a tu vida y a tu familia. Que el Señor te bendiga.